Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokéverso, el podcast favorito donde hablamos de Pokémon y les caemos a verso. Soy Dan Jefe, bienvenidos al episodio número 3 de Pokéverso. Más allá de darles un resumen de lo que hablamos anteriormente, les voy a dar las gracias por preferir y mantenerse acá en el podcast. La verdad ha sido un recibimiento importante, he visto varias estadísticas, todo, cómo se están manejando ambos episodios y cómo va creciendo poco a poco la escucha del podcast, y eso me parece excelente. Y la verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por eso, y muchísimas gracias en realidad. Más allá de estar agradecidos, es como también un incentivo a seguir poco a poco siguiendo, hacer los episodios, todo, dedicarle un poquito más a la producción y todo ese tipo de cosas. Bien, ahora, este episodio es algo distinto, como se podrán dar cuenta, el layout va a ser diferente a partir de ahora, porque me di cuenta que si quiero hablar de los Pokémon, tiene sentido que se muestren. Y no tendría sentido si no tengo un espacio donde mostrarlos, irónicamente, ¿no? Entonces, sabiendo eso, modifiqué un poco el layout para que puedan ver tanto los Pokémon como también su inspiración, el diseño de todo lo que estemos hablando en este momento. Bien, igualmente estoy abierto a cualquier crítica o comentario que tengan al respecto para siempre poder ir mejorándolo. Como les he dicho antes, este podcast lo hago yo y ustedes. Juntos lo hacemos para poder todos disfrutar de lo que estamos viendo y el tiempo distribuido de ustedes y mío en esto. Igual, como les digo, nada más que agradecido, y es un incentivo y algo que yo tengo que hacer para ustedes. Bien, en el capítulo de hoy, como se habrán dado cuenta en el título y en la imagen de la infografía, vamos a hablar de los Pokémon perro. Bien, ¿qué quiere decir esto? Vamos a abarcar todo lo que parezca un canino. Bien, algo que esté diseñado o tenga inspiraciones en algún gato, tigre, lo que sea, no va a estar en este episodio por mucho que se parezca a un perro. Bien, aquí vamos a hablar de, como ya dije, caninos, perros, todo lo que tenga una inspiración basada en esa familia existente cuyo nombre es canis no sé qué. No sé latín, ustedes tampoco, y si lo saben, bien por ustedes sinceramente, porque bien, es un logro que muy poca gente va a decir que tiene. Bien, sabiendo eso, no creo que haya necesidad de explicar qué es un perro. O sea, creo que todos en algún momento de su vida, si no es que tienen una mascota que es un perro, ve un perro por lo menos una vez al día por el resto de su vida, básicamente, en el camino, el vecino, la ladradera constante del perro que no se calla del vecino que todos odiamos, no al perro sino a la ladradera. Y eso inspira más que todo el capítulo de hoy, no la ladradera sino el perro. Entonces, viendo eso, vamos a ir atacando, como siempre, atacamos por generación. Vamos a hablar del Pokémon. Si tiene formas regionales, que los hay en este video en abundancia, créanme, en abundancia, y tomó mucho tiempo conseguirlos. Vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a ir explicándolos. ¿Les parece? Bien. Empezamos. Comenzamos, obviamente, como siempre, con Kanto. En Kanto tenemos dos líneas evolutivas que consecuencialmente tienen formas regionales también. En este caso tenemos a Growlithe y Arcanine, y por consiguiente a Growlithe de Hisui y Arcanine de Hisui. Bien, vamos a hablar primero de la forma de Kanto. Bien, Growlithe y Arcanine están basados en el Shisa. Bien, es una creencia tanto china como también puede ser japonesa, con
otra figura que sería el Koma Inu. Bien, son protectores, bien, son estatuas que colocas frente a un templo, algunos con la boca cerrada y otros con la boca abierta. Son unos perros híbridos con leones que seguramente los habrán visto y obviamente aquí se los estoy mostrando. Bien, aquí podemos ver cómo Growlithe y Arcanine en sus diseños y artes oficiales están con la boca cerrada. Por ende, podemos saber a ciencia cierta que son un Shiba. Bien, aquí podemos ver también un diseño como atigrado, sin embargo, es un perro. Puede tomar también cierta inspiración, tomando en cuenta un poco sus diseños, a muchos perros. Entonces no puedo decir, mira, es esta raza. No, sabemos a ciencia cierta que son Shibas. Bien, y Arcanine es un Shiba más grande. Bien, ahora pasamos la página y hablamos de Growlithe y Arcanine de Hisui. Estos están inspirados directamente en el Koma Inu. Sí, parece un Shiza, sí, técnicamente es un Shiza, pero con la boca abierta. Cumple otras características, otras funciones como protector. Sin embargo, lo principal es eso, proteger el templo, proteger la casa, el lugar en el que están postrados como perros guardianes que son. Bien, la diferencia que podemos ver es que los Koma Inu tienen como una punta distinta en comparación a los Shibas, por eso el tipo roca en Growlithe y Arcanine de Hisui, y en el tocado de Growlithe vemos ese pullita, esa punta que sobresale de su cabeza, además que es más frondosa y le tapa un poco la cara el pelaje y obviamente la boca abierta. Arcanine de Hisui podemos también decir que tiene una inspiración de caballero medieval, el porqué su tipo roca del pelaje grisáceo oscuro parece como una armadura. Bien, más o menos ahí. Sin embargo, la inspiración principal es los Koma Inu. Bien, luego de esto empezamos a adentrarnos en Vulpix y Ninetales y obviamente consecuencial hablamos de Vulpix de Alola y Ninetales de Alola. Empecemos con Vulpix y Ninetales de Kanto. Están basados en un zorro, obviamente un zorro rojo y también porque los zorros no tienen 6 colas en la vida real o 9, están basados en los Kitsune. Bien, son criaturas mitológicas basadas principalmente en zorros. Sin embargo, tienen la habilidad de cambiar de forma. Pueden transformarse en realidad en lo que quieran. Suelen transformarse en mujeres para así engañar a algún hombre o a una mujer también, no hay ningún tipo de problema, en que hacen maldades básicamente simplemente para burlarse de la humanidad un poco. Sin embargo, no es el caso de Vulpix y Ninetales, pero sí tienen esa inspiración. El tipo fuego simplemente es consecuencial, o sea, en realidad simplemente le dieron un tipo. Bien, al ser un zorro rojo, naranja con fuego, tiene sentido. Bien, ahora Vulpix y Ninetales de Alola. Sí, están inspirados en un zorro. Sí, están inspirados en un Kitsune. Pero en realidad es más que todo un Tenku. Bien, ¿qué es un Tenku? Es un Kitsune que ha cumplido más de 1000 años y el pelaje por ende cambia. Subió de nivel, básicamente. Cambia y pasa a ser blanco. Por ende, la inspiración de esta línea evolutiva es el zorro polar, cosa que podemos ver obviamente en el pelaje del mismo animal, que es blanco como la nieve, de ahí su tipo hielo. Bien, además con estos poderes que tiene de transformarse un Tenku, sabemos que el tipo hada viene por ahí en Ninetales de Alola. Bien, bastante simple, no hay mucha diferencia
diseño entre ellos, más allá de que Ninetales de Alola tiene como un poco más de ondas en su pelaje y es un poco más grácil, más dado y un poquito menos vivaz, menos salvaje, vamos a llamarlo, como era el de Kanto, por ser tipo hada hielo, es más, entre comillas, delicado. Bien, pasando por aquí, ya terminamos con Kanto, nos adentramos a Johto. En Johto es algo particular, tenemos 3 líneas evolutivas. Hablemos de la primera, que sería Snowbull y Granbull. Bien, obviamente a simple vista y solo viendo al Pokémon sabemos que hablamos de un Bulldog inglés. Bien, tanto Snowbull como Granbull tiene este diseño e inspiración. Hasta la 5ª generación este Pokémon era de tipo normal. Obvio, estamos viendo a un Bulldog inglés, es un perro, nada es más normal que un perro. Sencillo, básico. Ahora, a partir de la 6ª generación, cuentan con el tipo hada puro. Ya no son normal, no es una combinación de ambos, es hada puro. Y obviamente todo el mundo se quedó. ¿Por qué es hada puro? Guay, ¿solo porque es rosa? Y mucha gente te diría que sí, básicamente. Así que yo obviamente hice un poco de averiguación y me di cuenta de que existe un perro hada que vive en el bosque dentro de la mitología escocesa. Ese sería el Q-Sith. Bien, Q-Sith. Como Sith de los Jedi, así, tal cual, Q-Sith. Es un perro protector de los bosques y de las hadas. Obviamente no es que odie a los humanos, pero obviamente desaprueba su tala y quema de los árboles, ya que hace que los bosques donde viven las hadas se vean en peligro y ataca a los humanos que hacen esto de manera irresponsable. No estoy tampoco de acuerdo en que haya tanta tala y quema, pero eso es otro tema. Obviamente esto, al ser protector, al cuidar a las hadas y al existir en realidad un perro hada, tendría un poquito más de sentido que sea el tipo hada y que le hayan quitado el normal, para no ser simplemente un perro bulldog inglés, ¿no? No que se le quite nada, o sea, a mí me encanta el bulldog inglés, pero esa sería la explicación. Bien, ahora pasamos de un perro rosa a literalmente el perro del demonio. Hablamos de Houndour y Houndoom. Bien, aquí vamos a hablar de estos perritos que es claro el ejemplo que están inspirados en los Doberman. Bien, ese característico pelaje que tienen y ese un poco de mal carácter les queda bastante bien en realidad, y su inspiración va más allá de solo ser de mal carácter. En realidad son muy fieles a sus entrenadores y obviamente en estado salvaje son muy fieles entre ellos y al Houndoom, líder de la jauría, de la manada, dependiendo de la cantidad. El diseño también y la inspiración, al ser tipo siniestro fuego, viene más que todo por los Hellhounds. Bien, son perros que existen dentro de los distintos diseños o versiones del infierno según distintas mitologías. Bien, obviamente al ser Hellhounds son del infierno, por ende tipo fuego y algo siniestro, entre comillas, como cuidar al que los espíritus o las personas fallecidas salgan del inframundo, y como tiene que ver con la muerte, ahí está el tipo siniestro. Bien, en Houndoom en realidad nos podemos dar un poco más cuenta de su vinculación con el inframundo, ya que además de que le crecen un poco los cuernos, siendo una diferencia de género también, al ser los cuernos del macho más grandes que el de la hembra, también se inspira un poco en Cerbero, esa criatura de 3 cabezas que cuida el inframundo en la mitología griega.
No quiere decir que tenga 3 cabezas, sino que es más que todo esa predisposición a existir en el infierno, que no les molesta el calor y simplemente es ese vínculo muy fuerte. La mega evolución habla muchísimo más de su vinculación con el infierno, pero en este capítulo no lo vamos a hablar. Ya tendrá su propio capítulo, las mega evoluciones, porque se las merecen en realidad. Bien, pasando de esto, hablamos del tercer perro que existe en Johto. Mucha gente cree que en realidad no es un perro porque su diseño es más antropomórfico y porque su cola es muy larga, pero en realidad lo es. Estamos hablando de Smeargle. Bien, Smeargle, como en su nombre está oculto entre comillas, está inspirado en un perro beagle. Bien, se ve poco en su diseño, lo sé, sin embargo está basado en ese perro y además también en un pintor con boina. Se le puede ver en la otra mitad de su diseño. Bien, obviamente al tener la brocha en su cola con un cierto color, que no quiere decir que todo lo pinta de verde, pero no puede tener todos los colores a disposición. Sin embargo, es un Pokémon bastante creativo, bastante energético al momento de dar a lucir esas características artísticas que lo determina. Un dato curioso de Smeargle, que puede que sepan o que no, es que en realidad su versión Shiny iba a ser el original, pero no se apreciaba tanto durante esa época. Hubo como también, entre comillas, un error en el código y se mostró que el verde iba a ser la versión normal y el shiny el rojo. Y gustó tanto y se nota aún más la diferencia al ser el shiny, que quedó así. Y la verdad no podríamos estar más de acuerdo, porque en realidad no hay motivos para estar en contra, sinceramente. Después de Johto, aquí seguramente muchos me van a decir que me estoy saltando gente, pero no lo estoy haciendo porque no son perros, son bestias. Así que seguimos con la tercera generación, que sería Hoenn. Hoenn en realidad no posee perros autóctonos. Y me van a decir, sí, se te está escapando uno. No, hice mi tarea, hice la investigación, no poseen perros. No está basado en un perro, ese Pokémon verde del cual piensan y creen, y el que yo también estaba seguro que capaz parece, pero no es, no lo es. Tampoco está basado en un gato, no es ni perro ni gato, es el mismo. Y al ser el mismo no entra en esta categoría y lo hablaremos después. Así que Hoenn simplemente disfrutamos de los perros de Kanto y de Johto. Seguimos mucho más adelante, avanzamos a la cuarta generación, a Sinnoh. En Sinnoh, más allá de apreciar a los Pokémones anteriores, también contamos con uno autóctono, uno que en realidad esta línea evolutiva es muy querida por muchos, odiada por otros. Sin embargo, en realidad es un muy buen Pokémon. Estamos hablando de Riolu y de Lucario. Bien, Riolu en realidad no tiene una inspiración concreta, al igual que Lucario. Se puede decir que está basado en un chacal. Sin embargo, no hay algo que tú digas, sí, efectivamente es un chacal. Pero podemos hablar un poco más de Lucario en este tema. Sin embargo, Riolu, al ser un Pokémon bebé, las características de un cachorro las explota y las diferencia bastante bien. Es un cachorro, un perro más chico que tiene un carácter muy jovial, es muy alegre, pero también está determinado a lograr sus metas y en su entrenamiento. ¿Cuál es ese entrenamiento? Leer el aura de las personas. Es algo característico de Lucario y lo que permite evolucionar a un Riolu a Lucario, según el lore más allá de los juegos, que sería la amistad, es que ha conseguido leer el aura de manera correcta. Al tener esa lectura y a ese entrenamiento constante todos los días, es lo que permite que Riolu evolucione en Lucario. Ahora, al no tener una inspiración concreta más allá de nosotros pensar que está basado en
un chacal, sabemos que, o bueno, yo quiero creer así, creo que en realidad es más o menos en los que se basan en Game Freak, es que Lucario está inspirado en Anubis, el dios griego el dios egipcio de el inframundo, de la muerte. ¿Por qué? Aquí nos vamos a poner históricos. Anubis tiene una prueba de valía para todas las personas que pasan al más allá. Esa es colocar en una balanza el corazón del fallecido, colocar en una balanza y colocar una pluma. ¿Qué pasa? Si el corazón pesa más que la pluma, ¿verdad? Eso quiere decir que su corazón vale la pena. Fue una persona buena, una persona con buenos sentimientos o simplemente una persona que hizo el bien durante toda su vida y por eso merece el descanso eterno en el más allá. Esta prueba de si eres una persona buena lo podemos ver en la lectura del aura de Lucario. Lucario, al percibir el aura tanto de los Pokémon como de las personas, pueden saber si son buenas o malas. Y creo que va por ahí un poco lo que sería la inspiración de Lucario. Y si no es así, yo simplemente me lo saqué de donde quise y me parece que encaja y está buenísimo. Y si no es así, Game Freak, tomen nota porque en realidad esto vale oro. Esto sería Sinnoh y Lucario. Ahora seguimos. Siguiente generación, Unova o Tesselia. Hablaremos de dos líneas evolutivas. Una de ellas tiene forma regional. Hablemos primero de Lillipup, Herdier y Stoneland. Bien. Lillipup. Lo vemos y sabemos que es un perro. Bien. Primero vamos a hacer una pausa de agüita. Recuerden tomar mucha agua, chicos. Muy bien. Ya habiendo cumplido mi disparo de agua, vamos a seguir hablando de Lillipup, Herdier y Stoneland. Están basados en un Yorkshire Terrier. Plain and simple. Están literalmente basados en el perro, en cómo les crece la cabellera. A lo largo de toda la línea evolutiva vemos que más allá de crecer en tamaño, les crece el pelaje. Herdier lo tiene un poco más crecido que el Lillipup, se le ve un poco más en la parte central de su cuerpo, pero no cambia en realidad su diseño, o sea, en el sentido de que su inspiración sigue siendo la misma, es un Yorkshire más grande. Stoneland exactamente igual, pero obviamente maximizado al nivel de que podemos utilizar a este Pokémon como una Pokémontura en Alola. Es un perro más grande, que el pelaje ya le llega hasta el piso, pero no le impide caminar, ni correr, ni desplazarse. De hecho, es muy gracioso verlo ser una Pokémontura porque los bigotes se mezclan con el pelaje y corre, escarba, sigue siendo un perro, sigue siendo un Yorkshire Terrier. O sea, en realidad no hay forma de sacarle más a esta línea evolutiva porque en realidad es eso. Es un Yorkshire Terrier grande, más grande y muchísimo más grande. Ahora, hablemos de lo que sería Zorua y Zoroark. Famoso de muchos, querido por varios. Al igual que de Unova, tenemos el Zoroark y el Zoroark de Hisui. Hablaremos de ellos en un momento. Al igual que Vulpix y Ninetales, están inspirados en un Kitsune. Aquí damos más crédito a esa habilidad que tienen los Kitsune en cambiar de forma, como lo es el movimiento característico y la habilidad de Zoroark, tanto de Hisui como el de Unova, que es ilusión. Cambian de forma, literalmente copian al Pokémon con el que se van a enfrentar solo en aspecto, pero es lo suficiente para demostrar que puede cambiar de forma. Y aquí podemos aún verlo más en los que son los Kitsune. Bien. Y obviamente están inspirados en un zorro negro, o sea, un zorro
de color negro. Se puede ver en Zoroark, es un zorro más chiquito, y en Zoroark un poco más grande, bípedo, tiene una melena bastante grande que se, entre comillas, amarra al final. Y bueno, lo que acabo de explicar, el cambio de forma. Bien, en Zorua y Zoroark de Hisui es un poco más evidente que son un Tenko en comparación a Ninetales de Alola y Vulpix. ¿Por qué? Porque los Tenko suelen cambiar su pelaje a blanco con terminaciones rojas. Aquí es claro, es muy evidente esa tonalidad roja que no se ve en Ninetales, por darles un ejemplo, al ser un poco más grande. Tanto en Zorua y en Zoroark se ve esa diferencia. Además de al ser un espíritu, está muy bueno que tenga el tipo fantasma. Sin embargo, más allá de eso, lo que es muy triste, entre comillas, muy dark, es todo su lore, es el por qué son un tipo fantasma ahora, están llenos como de odio hacia los humanos que los maltrataron. Sentimos que en realidad Zoroark y Zoroark simplemente aceptaron que son malos con ellos y deciden jugarles jugarretas, tretas para ellos, y por eso se transforman. Como que entendieron que ser tan edgy no está tan bien, podemos ser edgys normales y la gente nos va a querer por eso. Así que es lo que puedo decirles de esta línea evolutiva. Igual su diseño me encanta, es muy bueno, más allá de lo creepy del lore. Buen tipo fantasma, ¿no? Ahora, sigamos a Kalos. Bien, entrando a Kalos podemos claramente ver solo en el mismo inicial que tenemos una referencia a un zorro, sí, pero no se llama zorro rojo, zorro blanco o negro, o polar o lo que sea. Este es uno muy específico que decide vivir en lugares con altas temperaturas. Obviamente hablamos de Fennekin, de Braixen y de Delphox. Están inspirados en un Fennec. Bien, es un zorro bastante chico que vive en áreas desérticas, por eso el tipo fuego en realidad aguanta y le gusta estar en esas temperaturas altas. Se siente muy cómodo, es como si estuviese bajo techo fresco, como una lechuga. Braixen y Delphox ya está un poco distinto, sigue siendo la base de un Fennec, pero es clara su derivación a convertirse en una bruja. Podemos ver la varita que esconde en la cola a Braixen, que de hecho si solo quitas a Braixen y pones la vara con la cola parece una escoba, el típico transporte de las brujas en los cuentos de hadas. Y Delphox, más allá de por eso su nombre, también está inspirado tanto en una bruja que ya ha masterizado sus habilidades, sino también está inspirada en el oráculo de Delfos. Es un lugar en donde un oráculo, una persona clarividente, en la mitología griega presagiaba cosas buenas y no tan buenas a los héroes y dioses. Contaba el futuro, contaba qué podía pasar, tan claramente como totalmente blurry, bastante borroso, pero dando como indicios de qué podría pasar más adelante. Por eso el nombre y por eso el tipo psíquico, al ser obviamente una bruja. Bien. Ahora, el característico de, si hablamos de Pokémon, estamos hablando de Furfrou. Bien, Furfrou obviamente está inspirado en un poodle, en un caniche. Y las distintas formas de Furfrou, que en realidad no es que les cambie el tipo ni nada, es en realidad una utilización muy bien hecha del pelaje de un Pokémon para dar a entender o dar a conocer los distintos diseños, cortes, colores que existen en un concurso de belleza canina. Podemos verlo con distintos cortes, colores, todo, porque los concursantes utilizan estos medios para precisamente ganar el concurso. No es que en esta generación le hayan
dado el inicio a los concursos Pokémon, pero aquí supieron explotar muchísimo más eso de la belleza. Podemos, por ejemplo, dar un indicio. Pokémon Go, al existir distintas formas de cortes de pelo, para poder obtener estos cortes de pelo tienes que estar en lugares específicos del mundo para que tu Furfrou cambie de forma según ese lugar. Están bastante bien pensados si lo quieren ver así, en mi opinión, pero no es que sea un caniche con superpoderes, es un caniche con mucho estilo. Ahora, hablemos de Alola, esa región paradisíaca que uno creería que al tener varias islas cuenta con muchas formas de animales, y la verdad es que no. Sí, o sea, sí, pero no hay tantos perros. De hecho, solo existe una línea evolutiva, que sería la de Rockruff y Lycanroc. Lycanroc con sus 3 formas. Hablamos de Rockruff como en realidad un cachorro de perro. No hay una raza específica a la que podamos decir que Rockruff es muy fiel, porque en realidad si lo pones a ver es marrón solo por ser tipo roca y no tiene algo que lo diferencie de los demás. Pero es un cachorro y en realidad toda su personalidad se basa en eso, ser un cachorro pequeño que le gusta divertirse, es fiel con su entrenador y la pasa bastante bien. Ahora, hablando de Lycanroc, Lycanroc está inspirado en la leyenda del hombre lobo. ¿En qué sentido? No es que se transforme en un hombre, no, sigue siendo un lobo, pero se ven en sus distintas formas, por ejemplo, más categóricamente en la forma nocturna, al convertirse en un lobo grande bípedo, con un carácter de mal humor, porque según la leyenda, el hombre lobo de noche no controla su mente, no se controla, es más salvaje. Al convertirse en Lycanroc de forma diurna, es simplemente un lobo dócil, vamos a llamarlo así, pero no es tan salvaje. Sin embargo, es un lobo mucho más grande que en realidad se ve en sus diseños. No es un lobo en específico, es simplemente un lobo entre comillas genérico. La forma crepuscular, en realidad, además de tener un pelaje distinto, que es como una amalgama de las 2 formas distintas, se obtiene de manera específica al ser, como su nombre lo indica, en el crepúsculo, en el momento en que el día se convierte en la noche. Por eso en su diseño hay características de ambos, el penacho alargado de la forma nocturna y la forma cuadrúpeda y la contextura del diurno. Sin embargo, la idea es representar los distintos momentos de la puesta de sol, siendo durante el día el diurno, el crepuscular como acabo de explicar y la nocturna la ausencia del sol. Bien. Pasando de aquí vamos a ir a Galar. En Galar hay un poco más de variedad en caninos, pero tampoco es que hay muchísimos. Existe en realidad un zorro y un perro. Hablemos de Nickit y de Thieful. Bien, no tuve la oportunidad todavía de jugar en juegos de Galar y de Paldea. Bien, empecemos por ahí. Entonces las pronunciaciones me van a costar un poco porque nunca lo pude llegar a oír. No he tenido la oportunidad, ya la tendré. Pero bueno, Thieful y Nickit, bien, están inspirados en un zorro rojo ambos. En realidad en Nickit podemos ver algo distinto a su evolución. Nickit tiene en la cara un diseño muy marcado de las máscaras kabuki, en especial la que hacen referencia a un zorro. Bien, ¿qué pasa con Nickit y su evolución? Que en realidad representan también a el típico ladrón, el típico truán que tiene un antifaz para cometer sus fechorías de noche. Por eso le vemos en la evolución, en Thieful tenemos ese antifaz entre comillas que tiene.
Bien, además que en las patas y la cola pareciera que tuviese botas para no dejar huellas. Y si dejase huellas, utiliza su cola para limpiarlas. Es un muy buen diseño y se explica bastante bien. Además que Deadpool tiene una cierta semejanza a la máscara de Guy Fawkes. No sé si habrán visto la película V de Vendetta, Remember the 5th of November. Bueno, tiene que ver con eso. Es muy parecida, no quiero decir que sea igual, no quiero decir que se base en eso, porque en realidad su inspiración es ser un zorro ladrón, como normalmente se demuestra o se dice que son los zorros. Bien, también hay cierto parentesco con el personaje de las telenovelas mexicanas El Zorro, pero ya sería un poco más rebuscado también por los bigotes y el antifaz, pero el zorro era un personaje del bien, no un ladrón, entonces una línea bastante difusa. Ahora hablaremos de, vamos a llamar, la contraparte. Estaríamos hablando de Jumper y de Bloodhound. Jumper, su diseño, su todo es claramente inspirado en un corgi galés. Todos conocemos a los corgis, todavía no sé por qué, capaz la imagen es bastante explicativa, pero en realidad es eso, es un perrito lleno de mucha energía, es muy feliz, muy jovial y es de la realeza, básicamente, es muy real eso, ¿no ven? Y en realidad eso sería todo el diseño de Jumper. Es simplemente un perro kawaii que tiene mucha energía y a los Joltics les gusta morderle el trasero. En cambio, la evolución Bloodhound, obviamente estamos hablando de que ese perro con mucha energía llegó a crecer y a aprovechar bien su energía y a distribuirla en carreras. La inspiración de Bloodhound es un Foxhound y un galgo inglés. ¿Qué pasa con esto? Ya van a ver por qué lo hago. Obviamente al ser un Pokémon tan rápido, tiene sentido que esté inspirado en un galgo. La velocidad es lo suyo. Es como el Rayo McQueen, Kuchao. Pero también son enemigos naturales de los Zeeble. ¿Por qué? Hay una costumbre inglesa que sería la caza de zorras, la caza de zorros. En este caso se utiliza mucho al Foxhound, como su nombre lo indica, al Foxhound inglés, o sea, un cazador de zorros. Entonces es natural que sus enemigos naturales sean unos zorros, porque se utilizaban a esta raza de perros para cazarlos. Era algo deportivo, era algo un poco antiguo en realidad, porque en realidad no tiene sentido por qué cazarlos, pero también tenemos que tomar en cuenta que los zorros son una especie invasiva. Entonces tiene sentido que los cacen. Creo que actualmente ya no existe esta práctica, pero nos da ese lore que seguramente muy pocos sabían, y si lo sabían es porque leen Wikipedia. Y cuando digo Wikipedia digo Wikidex. Bien, ahora hablemos de la región que aparentemente el amor por los perros existe, es palpable, porque tiene muchos perros, lo cual no me molesta, que sería Paldea. Bien, aquí vamos a hablar de muchas líneas evolutivas, de hecho vamos a hablar de 4, siendo una que no evoluciona. Hablemos de Fidough y de Dachshund. Bien, Fidough, como se ve, es un cachorro de perro. No hay algo característico de alguna raza que tú digas, Fidough es esta raza. No, es un cachorro de perro vulgar y sencillo, pero con la adición de que es una masa madre. Es una masa lista para ser preparada, para ser cocinada, y está moldeada en forma de perro, si lo queremos ver desde ese punto de vista. En realidad, a mí su diseño me parece muy bueno, gracias a Dios. El diseño del Shiny es que está un poco más bronceado, porque si no, Game Freak hubiese cometido un error garrafal si no lo hacía. Y su evolución, Dachshund, está inspirado, como su nombre lo indica, en los Dachshund,
o perro salchicha y en un buñuelo horneado. Perro salchicha, conocidísimos, famosísimos, hermosísimos, kawaiísimos y chiquitísimos. Su diseño se ve en lo largo, entre comillas, del dashboard. Y bueno, su nombre, un buñuelo horneado. Esa masa madre se cocinó a tal forma que evolucionó y ahora está bien preparado, horneado y listo para ser hermoso. Es de tipo hada. ¿Por qué? Porque la comida hace feliz a la gente y no estoy nada en contra. Ahora, hablemos de Mischief y Mammostiff. Difícil nombre, créame, lo practiqué. Mischief está en realidad inspirado en un cachorro de raza mastín. Es un perro bastante grande, muy grande, pero muy amigable. Es de tipo siniestro, más que todo por todo lo que corresponde a su línea evolutiva y al ser, entre comillas, maltratado por ser un perro muy grande. La gente cree que los va a herir, los va a dañar, más sí parecido a los pitbull. Pero son unos perros muy fieles, muy amigables, pero como todo el mundo, si los busca, los encuentra. Mammostiff es distinto. Es un mastín grande, ya muy grande, pero también su diseño es la de un mafioso, la de un gángster, inspirado literalmente en Vito Corleone. Se puede ver en su pelaje de la cabeza, en el bigote, todo es literalmente es traer a El Padrino a ser un perro, a ser un Pokémon. Es la inspiración de ser un mafioso que le da su tipo siniestro. Pero vuelvo y repito, son Pokémones muy dóciles, muy amigables, fieles a morir a su entrenador, y que si han visto el lore dentro del juego de Paldea se pondrán cuenta que Mammostiff es puro amor, y su entrenador, que en este caso estamos hablando de Damián o de Arven, daría lo que fuera para que se sienta bien, y no les voy a spoilear más nada porque en realidad es muy bonita la historia. Pasamos de este gran gigantón amable a otra línea evolutiva. Estamos hablando de Graveyard y de Houndstone. Graveyard es en realidad algo que no esperaba. Es en realidad un cachorro de pastor de Brie. Bien. Como se ve en su diseño, es un perro que no ve, no puede llegar a ver por su pelaje. Bien. Entonces, obviamente, es muy gracioso verlo. Además que tiene una vela en la cabeza. Hay muchas historias, mucho folclore, tanto japonés como de otros países, donde se usa las velas como un camino que utilizan para que las almas consigan el más allá. Así que podríamos decir que esta línea evolutiva guía a esos espíritus, a esas almas que todavía están vagando por ahí, al inframundo, al descanso eterno. También se puede decir que está inspirado en el Unigami, que precisamente en el folclore japonés actúa como guardián de estos espíritus. Después tenemos a Houndstone. Es ya bien grande, un pastor de Brie. O también puede ser un Dip. ¿Qué es un Dip? Es una leyenda catalana. De hecho, es un ser mitológico que puede ser considerado un emisario del diablo. Mantiene más que todo esa historia de guardián, de protector, pero quiero creer que toman en cuenta mucho la región en la que se basa el juego, y decirte que está también inspirado en el Dip, en este ser catalán. Además que bueno, se ve en la protuberancia que tiene en la cabeza, que parece una lápida, bien acorde a su tipaje. Y uno creería que ya estamos, pero en realidad no, falta un perro. Falta uno que mucha gente cree que es un oso, pero no, en realidad es un perro. Estamos hablando de Okidogi. Sí, es un perro. Su nombre lo dice, de hecho. No entiendo por qué la gente cree que es un oso cuando en realidad es un perro.
Está basado en los Shiba Inu. Ya conocemos al Chems, todos crecimos con el Chems. Rip Chems, te amamos y te extrañamos. Pero sí, está basado en un Shiba Inu. Obviamente no hay un Shiba Inu que vaya bípedo tan grande y lleno de odio y de veneno. En realidad está basado en la fábula El Momotaro, que en la cultura japonesa, como todo, cuenta la historia de un niño que creció en un melocotón gigante y está siendo acompañado por un perro, un faisán y un mono que hablan y juntos se emprenden una aventura para enfrentarse a un Oni. Si no tiene idea del DLC de Paldea, les cuento un poco. En realidad existen 3 monarcas y los 3 monarcas son Okidogi, Munkidori y Fezandipiti. Momotaro sería en todo caso Pecharunt. Y al ser precisamente un melocotón, no es gigante, pero va por ahí y se supone que se enfrentan a un Oni. Este Oni en realidad es Ogerpon. Ogerpon con sus distintas máscaras nos demuestra que es un Oni. Las máscaras, como tal, un espíritu. Aquí hacemos un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque en realidad Momotaro, el perro, el faisán, el mono y el niño son los buenos y el Oni es el que perturba la paz en los pueblos. En Paldea es distinto. Pecharunt controla a los humanos de la región, del pueblo en el que se encuentran, con la ayuda de Okidogi, Fezandipiti y Munkidori. Aquí tristemente es el malo. Sin embargo, el diseño y la historia en la que están basados es muy buena, muy bonita. Hay películas de Momotaro y creo que una serie también. Okidogi, en este caso podemos ver esas cadenas rosas, que es su vínculo y su aceptación a ser el monarca de Pecharunt. Es una cadena que entre comillas Pecharunt la utiliza para controlarlos. Sin embargo, Okidogi no necesita control, más que todo porque representa la fuerza bruta. Es muy fuerte, muy agresivo. Y es un muy buen diseño, es un muy buen Pokémon. Y siento que para hacer un trío de monarcas con Fezandipiti y Munkidori está buenísimo. Ya llegaremos a explicar a todos los demás, pero con esto creo que le damos un abreboca importante a cómo se utiliza la cultura japonesa y las fábulas que existen. Traerlas a Pokémon en realidad es un recurso muy bueno, muy importante que tenemos que apreciar, tanto para Game Freak como para todos los diseños. Y con Okidogi terminamos la lista de los Pokémon perros en Pokémon. Espero que les haya gustado. Creo que este video, obviamente porque hay más Pokémon, es un poco más largo, lo es, pero está cargado de información que muchos van a agradecer y sé que les va a gustar. Si se me escapó algún Pokémon que ustedes consideren que es un perro, díganmelo en los comentarios. Yo los voy a leer y les voy a decir tienes razón o te voy a decir que no y voy a tratar de explicarte sin spoilearte algún próximo video. Bien. Después de esto, díganme cuál es su perro favorito, cuál es el que tú ves y dices, wow, me encanta su diseño, me encanta su historia, lo amo y lo discutimos. En realidad yo no tengo uno así que ame con locura y pasión. Sin embargo, si me das a elegir, yo prefiero 1000 veces el diseño de Jumper. Jumper me parece muy kawaii y no lo evolucionaría. Capaz sí uno para tener, pero mi Jumper principal no lo evolucionaría. Me encanta Jumper. De resto, díganme en los comentarios cuál les gusta, cuál no, por qué. Y si me faltó alguno, díganmelo. Los veré en todo caso después para el episodio 4. Y si tenías razón, te voy a mencionar, te voy a decir, ¿sabes qué? Tú, Bota de Agua 47, tenías razón. Me equivoqué y lo hablaremos más adelante. Pero de resto, además de que quieran decir que alguno de los Regis parece un perro, no lo parece, no lo son. Ustedes tranquilos, yo nervioso. De resto, muchas gracias por preferir escucharme. Es mucho tiempo escuchándome, créanme, y no está fácil. Pero
Estoy aquí para darles esta información que no necesitan para la vida diaria, pero que seguramente querían escuchar en algún momento de sus vidas. Yo soy Dan Jefe, les doy muchas gracias. Like, suscríbanse, dejen su comentario. Espero que les guste mucho escucharme tanto en YouTube como en Spotify. Y si estás en Spotify, 5 estrellitas ayuda muchísimo a que este podcast se siga escuchando mucho más lejos de donde está y más cerca de todos ustedes. Les mando un abrazo, un beso. Esto es Pokeverso, donde hablamos de Pokémon y les caemos a verso. Chao, chao, nos vemos. Muchas gracias por escuchar.